Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. Estamos dándole seguimiento a las peticiones de mis amables suscriptores, que claro, con todo gusto pues le estamos dando prioridad a quienes son suscriptores para estas propuestas de temas. Y en esta ocasión, pues bueno, con todo gusto vamos a platicar un poquito sobre lo que es el examen profesional, qué es un examen profesional y si es indispensable una tesis para presentar un examen profesional, porque creo que esa es una pregunta muy importante. Quienes son mis amables suscriptores, pues bueno, ahí les estoy correspondiendo a este tema, y quienes todavía no lo son, pues bueno, los invito para que conozcan este canal, y una vez que lo conozcan, pues bueno, ahí está la invitación para que se suscriban también. Dependiendo del gadget o del dispositivo que estén ustedes utilizando, abajito les aparece en algunos casos un botón en donde dice cápsulas universitarias con Luis. Le dan clic y se les va a desplegar el home de este canal. Si no les aparece, bueno, pues no hay problema. El buscador ahí en YouTube o en Google incluso escriben cápsulas universitarias con Luis, les aparece este canal. O bien ahí en su navegador directamente en donde dice youtube.com, nada más agregan la diagonal y escriben cápsulas universitarias con Luis, todo de corrido y sin espacios, y al darle enter pues van a encontrar el home en donde aparecen más de 500 temas a lo largo de más de 700 cápsulas que ya se han subido en este canal. Pues bueno, pues ahí está la invitación para que conozcan efectivamente más de 500 temas. Y bueno, también pueden utilizar el formato que ya están utilizando mis amables seguidores, que es www.luis.mx. Efectivamente, luis.mx es una dirección dentro de YouTube, no es una página web fuera, ni contiene cápsulas de este canal de YouTube, no, es una dirección que les facilita el acceso al home de este canal, y ahí en el extremo superior derecho les van a aparecer las opciones de estas redes sociales que se están comenzando a habilitar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Entonces, pues bueno, les voy a dar la más cordial bienvenida, y bueno, la invitación para todos. Ahí mismo está el botoncito en donde pueden ustedes hacer sus aportaciones en favor de este proyecto, que bueno, cada vez está creciendo más, y pues yo estoy seguro que les va a gustar lo que viene. Entonces, pues bueno, bienvenidas sus aportaciones, bienvenidas sus suscripciones. Y ahora sí que sin más preámbulo, pues bueno, avancemos con el tema. Y pues bueno, pues vamos a proceder con este tema. Miren, por tradición, el examen profesional siempre se ha asociado a un trabajo con una tesis, en donde, pues bueno, ya saben, se elabora una tesis y pues se presenta ante un sinodal, se hace una réplica de la tesis, y bueno, si es favorable la presentación de ese examen, pues bueno, el sinodal dará el visto bueno y será aprobado el estudiante, la alumna, depende de la persona. Y bueno, pues eso es el formato pues tradicional, ¿no? Durante muchos años ha sido así, y de hecho yo conozco muchísima gente todavía que sigue considerando que eso es el examen profesional, y que así es el asunto, y que como allá en sus tiempos las cosas eran así, pues así es como debe de ser. Y de hecho pues todavía en la actualidad muchas personas que se están titulando de esa manera, que pues es buena, ¿no? La verdad es muy interesante hacer una tesis, pues bueno, siguen pensando que eso es el examen profesional y que así debe de ser. Aunque he de decirles que muchas de estas personas en realidad complacen más bien a sus padres, complacen a sus familias, porque resulta que el papá o el abuelo así se titularon cuando en la familia hay profesionistas, o el tío abuelo, no sé, personas conocidas. Entonces, pues bueno, siguen pensando que ese es el formato y así debe presentarse un examen profesional, y solamente eso es un examen profesional. Pero yo creo que nos deberíamos de preguntar primero qué es un examen profesional, porque si no, pues estamos dando bastonazos de ciego y cada quien da su opinión. Y yo lo que les puedo decir es que no hay una definición como tal de examen profesional, pero si uno revisa los reglamentos, la legislación universitaria en cada universidad, pues va a encontrar uno el formato de examen profesional, y algunos reglamentos sí definen qué es el examen profesional. Yo lo que les puedo decir es que a grandes rasgos el examen profesional es la evaluación que se presenta ante un sinodal.
para obtener un título profesional. Nada más. No tiene otros requisitos, no tiene otras situaciones, es eso, es presentarse ante un sinodal y hacer una réplica. La réplica pues, es muy variable, ¿eh? Normalmente la gente dice que la réplica es sobre la tesis, pero no necesariamente. Ya vivimos otros tiempos, ahora sí que pues les informo a las personas que pues siguen pensando que la tesis es la única vía para titularse. Bueno, hay varias vías y no solamente el promedio, hay otros formatos. De hecho, estos formatos ya los he platicado aquí en este canal. Entonces, para quien guste conocer un poquito más de este canal, pues ahí está el espacio, ya les mencioné, www.luis.mx, y con todo gusto ahí van varias cápsulas en donde cuando abordamos los temas de la sección universitaria, pues ahí van a encontrar precisamente información relacionada con estos formatos para titularse. Entonces, pues bueno, eso es un examen profesional, es un examen, ¿por qué? Porque hay una examinación, se está evaluando los conocimientos del alumno o de la alumna y es profesional porque se está aspirando a un título, a un grado universitario. Hay todavía algunas personas que mencionan que si hay estas opciones de estudio de los técnicos superiores universitarios calificaría para un examen profesional. Yo lo que les puedo decir es que el examen profesional es para licenciatura. Si bien estos TSU, como se conocen comúnmente, también tienen su mérito, también estudian mucho y se les requiere evaluaciones para que se puedan titular, obviamente no se puede comparar porque pues, son técnicos, aunque sea superior, siguen siendo técnicos. Entonces, no se puede hacer una equivalencia, una equiparación a un examen profesional. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos eso es así. Entonces, cuando se preguntan qué es un examen profesional, pues es eso, es una examinación. Examen es examinar, es recoger datos, recoger elementos para poder hacer una evaluación. Se hace un baremo para ver de qué manera se puede aprobar al alumno. El baremo es el conjunto de elementos que se van a evaluar para decidir si un alumno o alumna es aprobada o es suspendida, porque en examen profesional no existe reprobado, como mucha gente cree. No, eso no existe, el reprobado no. ¿Por qué? Porque ya se acabó la carrera, ya se terminó el plan de estudios, ya se tiene un certificado incluso. El examen profesional es nada más para simplemente ver si se puede entregar finalmente el título profesional o no. Continuamos. RenderForce.com. Bueno, pues reitero, en un examen profesional no hay números, no hay escalas, no esperen que una persona tenga 10 de calificación o 9 de calificación, 8, ya no hay calificaciones, simplemente es aprobado o suspendido, nada más. Esas son las calificaciones. En algunos casos puede ser aprobado o no aprobado, pero bueno, eso ya depende de las formas de evaluar en cada universidad, pero generalmente, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades que siguen el plan de estudios, pues bueno, ocurre lo mismo. Incluso solamente hay una situación específica adicional, que es la de la mención honorífica, cuando los elementos que se presentaron pues son importantes, son destacados, aportan realmente de manera sustanciosa o están presentando una propuesta que vale mucho la pena. Entonces, pues bueno, si las personas que componen este sinodal están de acuerdo, consideran que el examen pues es sobresaliente, pues bueno, se puede proponer la mención honorífica. Antes se entregaba la mención honorífica como una especie de diplomita por separado. Ahora, en la actualidad, pues bueno, ya los documentos ya tienen inserta la leyenda mención honorífica. Eso ya se observa, por ejemplo, en los títulos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y esa es la manera ya de que se entrega la mención honorífica. Antes se entregaba por separado, ahora ya no.
Todavía me parece que hay algunas instituciones privadas que lo entregan como un diploma por separado, pero bueno, eso ya depende de cada instancia. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo comentar a grandes rasgos en cuanto a esos detalles. Sin embargo, a pesar de que ya avanzamos en todo esto, tenemos que seguirnos preguntando sobre el examen profesional. ¿Es únicamente la tesis la manera para titularse? Y la respuesta es no. Ya vivimos otros tiempos. Yo sé que habrá mucha gente que no esté de acuerdo, pero pues en realidad existen muchas evaluaciones y les puedo decir que hay casos en los que estas formas diferentes de titularse de examen profesional en ocasiones suelen ser hasta más difíciles y más complicadas que una tesis. Sí, aunque usted no lo crea. Fíjense que he revisado yo algunas tesis de otras personas, incluso he tenido oportunidad, personas cercanas a mí, revisar sus tesis profesionales, tesis tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas, es decir, universidades. Entonces, pues he visto en estos libros, porque pues más o menos es el formato de un libro, uno revisa el documento de tesis y pues bueno, se va dando uno cuenta que pues a veces las tesis son un poquito pobres, no sé, es una impresión personal. A mí me parece que los documentos que muchas veces presentan tienen muchas carencias. Yo creo que a veces pues simplemente los profesores como que tienen esa tolerancia para poderlos acreditar y esto va para universidades privadas. En lo personal tengo conocidos que son egresados de universidades privadas y pues bueno, he revisado sus documentos y la verdad uno cuando lo revisa pues es un libro. Entonces la verdad es que no tiene mayor ciencia escribir un libro, que es el prólogo, la introducción, los agradecimientos, el capitulado y las conclusiones, la bibliografía y eso es todo. Entonces, pues la verdad son textos que dejan mucho que desear porque en realidad una tesis debe de tener más de 30 requisitos para hacer una verdadera tesis y yo les puedo apostar que estas personas ni siquiera saben de qué estoy hablando. Entonces uno ve sus trabajos y la verdad tienen muchas carencias. Entonces no nos dejemos engañar que la tesis es el máximo trabajo y estas personas que les menciono están muy orgullosas de haber presentado su examen profesional y la verdad es que cuando uno ve ese trabajo, esa tesis, pues la verdad deja mucho que desear. Entonces no nos dejemos llevar por las apariencias. Esto claro, va también para universidades públicas, no estoy exentándolas, pero bueno, esto es el reflejo de que no necesariamente la tesis es el máximo esfuerzo de una persona. Yo les puedo apostar que muchos profesionistas cuando ya pasan los años vuelven a revisar su trabajo y encuentran faltas de ortografía, faltas de estilo, etcétera. Válgame que sí. Continuamos. Y bueno, miren, más adelante voy a subir una cápsula que tiene que ver precisamente con la tesis, porque en realidad aquí estamos hablando de examen profesional, no de tesis. Entonces, con todo gusto voy a subir alguna otra cápsula, quizá un par de cápsulas, hablando acerca de la tesis precisamente, las implicaciones, los requisitos, cómo se presenta una tesis, etcétera, porque creo que ahí es en donde vale la pena, en donde podemos darnos cuenta con más precisión sobre estos detalles. En fin, entonces, lo que tiene que ver con el examen profesional, hay varias formas de titularse. Si mal no recuerdo, nuestra Universidad Nacional Autónoma de México está presentando 18 formas de titulación y bueno, la gran mayoría tienen que ver con un examen profesional. Esto es, les voy a mencionar nada más las principales para efectos de no alargar esta cápsula y les puedo mencionar que el examen profesional se puede presentar aparte de la tesis, se puede presentar con otros documentos. Efectivamente, mucha gente no lo sabe, o bueno, lo sabe si tiene algún familiar o algún conocido egresado de determinadas facultades. La Universidad Nacional Autónoma de México le permite al Consejo Técnico de todas y cada una de las facultades
que decidan cuáles son las formas de titulación que son más convenientes o que consideran más adecuadas para la carrera específica, ¿no? Para el caso concreto de ellos. En otras universidades también tienen sus formas de titulación. Obviamente lo que tiene que ver con excelencia, titulación por excelencia, pues es el titularse por promedio, es decir, hay instituciones que permiten titularse con 9.5 de promedio, la UNAM es una de ellas. Entonces, pues bueno, ahora sí que alguien que tenga muy alto promedio, pues bueno, puede titularse de esa manera y ya se evita el examen profesional. Mucha gente dice que bueno, eso no tiene mérito. Yo les puedo decir que tener un promedio de 9.5 en una universidad es bastante bueno, es bastante elevado el promedio. Y luego si es universidad pública, tiene mucho más mérito porque pues en una universidad pública no hay ese problema de que el alumno, por ser una persona que está pagando o por ser una persona pudiente, pues hay que darle un poquito de más oportunidad o menos obstáculos para que se pueda titular, ¿no? Y en las universidades públicas pues es más complicado que eso ocurra, si bien también hay el hijo de, el sobrino de, el pariente de, es muchísimo menos frecuente. Entonces, bueno, hay esas diferencias. Vamos a hacer más cápsulas relacionadas con este tema con todo gusto, pero bueno, a grandes rasgos quiero nada más ubicarlos. Entonces, lo que tiene que ver con el examen profesional puede ser también, por ejemplo, hay una opción que se llama por servicio social. Esta opción implica que hay estudiantes que pueden en su carrera, no estoy seguro, pero me parece que carreras como precisamente trabajo social o psicología, me parece que ellos tienen esta modalidad en donde un alumno puede concluir todos los semestres de su carrera y al concluir todos los semestres de su carrera inicia su servicio social. El servicio social lo hace en una dependencia que tenga acuerdo con la UNAM, y de ahí hace un reporte que debe de reunir ciertos requisitos. Es una especie como de tesina, un trabajo final que tiene pues más o menos un modelo de presentación como de un trabajo monográfico. Entonces se hace la presentación como tal de este documento y pues bueno, esto se presenta a consideración de un sinodal y a partir de eso, pues bueno, si el trabajo cumple con los requisitos, se presenta con réplica ante un jurado. Si efectivamente se presenta ante un sinodal. Entonces, pues bueno, este trabajo pues debe de reunir con todos los requisitos de seriedad en su presentación y a la hora de estar frente al sinodal, que son normalmente de 3 profesores, uno que es el tutor de este trabajo, de este alumno o alumna, y otras 2 personas que son el presidente del sinodal y un tercer profesor, aparte de que hay un profesor suplente que puede suplir precisamente la ausencia de alguno de los 3 sinodales. Entonces, pues bueno, existe esta opción que es bastante interesante y que enseguida comentamos. Continuamos. Y bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Pues significa que este trabajo tiene el reporte de la experiencia del alumno, tiene que contener bibliografía, obviamente, sobre textos en donde se está relacionando la teoría con la práctica. Y bueno, frente al sinodal se contestan preguntas como en el formato de un examen profesional. Entonces, tiene mérito porque aunque no es una tesis propiamente, no tiene esos requisitos de tesis, sí es un trabajo final en donde pues ya se rindió pues frutos de alguna manera la enseñanza en la universidad, en la carrera. Y entonces esos conocimientos ya se aplicaron y obviamente se debe de reflejar en ese trabajo, en ese reporte, digamos. Quienes han hecho servicio social, pues bueno, saben que se hace un reporte mensual. En este caso, cuando se opta por el servicio social como forma de titulación, puede ser que se trate de un servicio social de 6 meses o incluso de 12 meses. Ya no es el requisito como tal por horas, sino ya es por meses.
Entonces, tiene su mérito. La persona se presenta ante el sinodal le va a hacer preguntas con respecto a su tesis, pero también tienen toda la libertad de hacerle preguntas con respecto a la carrera. Entonces, ocurre exactamente lo mismo que con la tesis. También se les hacen preguntas sobre su trabajo, su experiencia, qué aportaron, qué aprendieron dentro de sus conocimientos, de lo que adquirieron en la universidad, qué fue lo que aportaron y qué esas contribuciones a qué ayudaron, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que ver con las aportaciones. Entonces, es un trabajo interesante. Entonces, no porque no hayan hecho una tesis como tal, no significa que no hayan también hecho una investigación o un trabajo interesante. Entonces, pues bueno, esa es una forma de presentar examen profesional que no es por tesis, sino por este reporte que les estoy comentando. Otra forma de presentarse es precisamente en esta otra modalidad, la que se llama por tesina. Muchas personas le tienen menosprecio a la tesina. Yo lo que les puedo decir es que si bien la tesina no le exigen de la misma manera a una tesis que a una tesis, la realidad es que una tesina también tiene bastante mérito porque aunque es un trabajo monográfico, porque la tesina en realidad se toma de temas que están en los seminarios de las facultades o de las universidades, y que bueno, el alumno no está proponiendo el tema, sino que el alumno tiene que elegir de una lista de temas hacer ese trabajo monográfico, y es el alumno el que elige ese trabajo monográfico. Entonces se desarrolla el trabajo y se hace esa tesina y se presenta ante sinodal, ¿sí? Y el sinodal, pues bueno, hace todas las preguntas que considere pertinentes sobre el trabajo de esa tesina y sobre los conocimientos del alumno. ¿Esto es un examen profesional? Sí, por supuesto que es un examen profesional. Ustedes dirán, pero pues no tiene el mismo mérito, no es tan difícil como una tesis. Yo les puedo decir que mucha gente que ha optado por la tesina termina pensando que mejor hubiera hecho tesis. Así de ese calibre. ¿Por qué? Porque hay profesores que son muy estrictos y que tienen un nivel de exigencia muy, muy elevado, en donde dicen, no te confíes, si no elegiste tesis, no te confíes, porque el tema como nosotros lo ponemos, pues te exigimos porque nosotros lo conocemos. Cuando ustedes como alumnos proponen un tema, pues a veces ustedes como alumnos pues tienen esa ventaja de que ustedes eligieron el tema y tienen la ventaja de que ustedes lo han estudiado, que lo conocen mejor que el sinodal. Y en el caso de la tesina, no. En el caso de la tesina, son los profesores los que conocen el tema, por eso lo están proponiendo. Entonces, cuidado a la hora de elegir. Muchas veces esa tesina termina siendo un trabajo más pesado y más largo que la tesis. Entonces, no nos confiemos, sí puede ser incluso más difícil que el examen profesional. Entonces, estos ejemplos son para que no nos confiemos, ¿no? Este par de ejemplos que les estoy poniendo son maneras, pues, de titularse. Incluso cuando es la modalidad por ampliación y profundización de conocimientos, es tomar, sí, un curso adicional, que muchas veces es un diplomado en la mayoría de las ocasiones, pero este diplomado no es cualquier cosa porque se presentan evaluaciones regulares, al final se presenta un trabajo final y después se presenta una pequeña réplica de ese trabajo final. Entonces, continuamos. Miren, ya no me puedo alargar más, entonces ya nada más para cerrar esta cápsula, les comento otra modalidad para la que muchas personas deciden titularse, es la del examen general de conocimientos. Mucha gente no los conoce, no sabe muy bien sobre qué versa esta situación. El examen general de conocimientos es, dependiendo de cada facultad, de escuela, universidad, es un examen global que presenta una serie de preguntas en donde el alumno o la alumna tienen que cubrir un cuestionario en donde se presentan varias preguntas a desarrollar y dependiendo del sinodal, porque eso es por sorteo, dependiendo de cada sinodal hace este conjunto de preguntas y esas preguntas deben ser resueltas en el examen profesional.
Entonces, bueno, a veces se les da muy poco tiempo a los alumnos para que resuelvan el cuestionario y dicen, tienes un mes para resolverlo y ya después cuando lleguemos al momento del examen profesional ya vemos de qué manera resolviste el cuestionario y si vale la pena. Además, el sinodal tiene la libertad de hacer preguntas adicionales para poder escarbar o profundizar un poquito más en los conocimientos del alumno. En otros casos, bueno, hay una modalidad, por ejemplo, en posgrado, el examen general de conocimientos tiene que ver con la elaboración de ensayos. Es decir, en este caso hay 3 integrantes del sinodal en donde cada uno presenta un tema a desarrollar en el formato de ensayo. Claro que no es cualquier ensayo, el ensayo debe de cubrir los requisitos que la propia facultad pide. En algunos casos tiene que cubrir con los requisitos del Instituto de Investigaciones de cada institución o de cada facultad. Puede ser filosóficas, puede ser jurídicas, etcétera, puede ser cualquiera de estas instituciones. Entonces no es solamente cumplir con la norma APA para redactar, sino hay que cumplir con los requisitos de presentación, del número de palabras, del estilo, la ortografía, etcétera, ¿no? Que se tenga que ver profesional. Entonces, esto es un tema por cada sinodal y dan solamente un mes para concluir con esos 3 ensayos. Y esto es porque se supone que el alumno ya debe de tener ese conocimiento, entonces simplemente redacta con base en sus conocimientos. Si le piden que desarrolle alguna teoría, alguna propuesta en concreto, algún autor, alguna doctrina, etcétera, pues bueno, tiene que hacer ese desarrollo en donde tiene que justificar el tema, tiene que presentar argumentos a favor, en contra, su opinión personal y cuál es su aportación personal, y todo eso se presenta ante el sinodal en examen profesional. Sí, en examen profesional. Y bueno, les puedo decir que en este sentido pues puede ser en muchas ocasiones más difícil que la tesis, porque el caso de la tesis es un trabajo en donde se dedica a un solo tema. Imagínense, es la carrera, un área de la carrera y de ahí una sección en específico de donde se toma un tema y de ahí se desarrolla. Entonces, en este caso, cuando es examen general de conocimientos, como les menciono en este caso concreto, pues son 3 trabajos que se tienen que desarrollar, que se tienen que contestar las preguntas en el examen profesional, y muchas veces les puedo decir, incluso por experiencias de conocidos, experiencias personales, incluso les puedo decir que es más pesado presentar un examen general de conocimientos que una tesis. Sí, claro que sí, y a las pruebas me remito. Pero bueno, eso lo podemos dejar para una cápsula futura en donde les puedo compartir incluso experiencias personales para que conozcan un poquito más. Por lo pronto, pues bueno, cualquier duda, pregunta que tengan, aquí abajo está el espacio para que me dejen sus comentarios. Nada más les recuerdo que está activado el anti-spammer, entonces por favor que sus comentarios sean comentarios que podamos leer todos y con todo gusto yo aquí les contesto. Nada más ténganme tantitita paciencia porque a veces me tardo, pero yo les contesto. Les reitero, la dirección de este canal es youtube.com/cápsulas universitarias con Luis, o bien la dirección directa rápida www.luis.mx, y ya están en el home de este canal. Hacia el final de esta cápsula les van a aparecer aquí unos recuadros para que les den clic, es para que conozcan más de este canal. Son propuestas de YouTube, yo no las hice, las hace YouTube para ustedes con base en los algoritmos. Y bueno, también les aparece por ahí en alguna de las esquinas un ojo, pues ahora sí que píquenle al ojo y suscríbanse, porque van a venir cosas muy interesantes. Por lo pronto, estamos en contacto.